Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Muy buenos días, gusto en saludarles. Hoy quiero compartir otro corto mensaje o devocional, como usted le quiera llamar. Normalmente nuestros temas solamente son de 30 minutos, de 10, de 20. Hay ocasiones en las cuales me extiendo un poco más, porque son temas de gran importancia, los cuales nosotros necesitamos aprender, retener, exponer y saber compartir lo que la palabra del Señor nos enseña a través de la santa palabra del Señor. Uno de los temas más importantes que vale la pena mencionar es que el Señor siempre ha usado a grandes varones para que compartan su palabra. En estos días nos dimos cuenta del fallecimiento de un hombre, el doctor, el predicador Luis Palau. Tuve la oportunidad de conocerlo hace como unos 25, 30 años posiblemente, 25 años para ser más exacto, promedio, uno más, uno menos, no recuerdo el año, pero hace más de 20 años. Y me di cuenta de que pues aquel hombre fue un predicador de la palabra que expuso la palabra, anduvo en muchísimos lugares hablando de la palabra del Señor. Y qué bien por aquellos varones, aquellos siervos de Dios que se motivan a seguir hablando de la santa palabra del Señor. Se me viene a la mente, por ejemplo, el siervo Moisés. Dice la palabra del Señor que a él lo usó Jehová Dios aproximadamente 40 años para que compartiera la palabra. Y él les trajo un tema, les habló de un tema, vida o muerte. Todos nosotros quisiéramos tener vida y quisiéramos tener una larga vida. Quisiéramos ser de esas personas que duren mucho tiempo. Pero es más, en el Salmo, hay un Salmo, el Salmo 90 nos habla del promedio de edad. Todos nosotros queremos envejecer, nadie quiere morirse. Lo que sí, déjeme decirle que el cristiano, el siervo de Dios, sabe que cuando muere va con Cristo, porque así lo dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, es fundamental que usted como lector bíblico sepa saber los tiempos que estamos viviendo, tiempos completamente difíciles, como los que vivieron las personas en época de Moisés. La palabra del Señor, así como lo que se escribió para aquellas personas en aquel entonces, se escribió en la edad medieval, se sigue escribiendo en nuestros tiempos también. Sabiendo que el Señor es el que pone y quita los tiempos. Fíjese, el Señor es el que da el tiempo. Ahora yo les quiero hablar de un tema que es de gran importancia, vida o muerte. Cuando nosotros leemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, en el capítulo 30, verso 15, nosotros tenemos allí algo que nos dice la Escritura. Fíjese, en el 15 dice: mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Estas palabras las habló Moisés a aquel pueblo rebelde y a la vez contradictor, igual como en nuestros tiempos. Dios siempre nos sigue hablando. Dice que Él quiere que el hombre le obedezca. Aquí Moisés apunta a las alternativas de que el hombre debe de amar al Señor, buscar a Dios, buscar primeramente, dice el pasaje, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido, dice Mateo 6:33. Mis queridos hermanos, cuando una persona rechaza a la palabra del Señor, rechaza a Dios, está rechazando la vida. Es una gran verdad. Cuando yo leo la Escritura me doy cuenta de cómo la Escritura está tan actualizada. Alguien dijo que el periódico de El Mañana lo tenemos nosotros en este libro, en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, es fundamental que usted y yo nos metamos más a escudriñar, a meditar más lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros estamos viviendo tiempos
muy, pero muy difíciles. Fíjese, vida o muerte, Dios un día traerá el castigo a aquellas naciones que no buscan del Señor, a aquellas naciones que no quieren buscar de Dios, aquellas naciones que quieren impedir a los pastores que hablen de la palabra del Señor, aquellas naciones que quieren mandar a la cárcel a aquellas personas, aquellos predicadores solamente porque no hacen lo que la ley dice, lo que el gobierno dice. Se están aprobando leyes bien difíciles. Hace más de un año yo en mi iglesia compartía en un grupo en un taller para maestros. Yo les comentaba lo que se está viviendo en España, por ejemplo. En España ya no le quieren decir padre al padre ni madre a la madre, le quieren llamar progenitor 1, progenitor 2. Fíjese cómo el diablo se está encargando de hacer estas grandes cosas, las cuales le traen un gran asco al Señor Jesucristo. Y nosotros como lectores bíblicos estamos callados, necesitamos hablar y exponer la palabra, lo que la Biblia nos está diciendo día tras día. Mis queridos hermanos, quieren hacer cosas, el gobierno está haciendo demasiadas cosas malas. Un día el predicador Graham dijo en cierta ocasión, Billy Graham, él dijo que si Dios no hace nada con los Estados Unidos, tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Porque aquí se están viendo cosas muy, pero muy feas que le traen un asco al Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que hablar y proclamar la palabra del Señor. Nos quieren callar de distintas maneras. De distintas formas quieren callarnos a que no expongamos la palabra del Señor. Fíjese lo que dice, vida o muerte. Dios nos ofrece dos cosas. Si nosotros buscamos la sabiduría de Dios y hacemos una decisión para buscar más del Señor, la palabra del Señor dice que tendremos vida. Dice la palabra que los cristianos, los hombres de Dios rejuvenecen como el águila, dice. Y no es que le esté hablando yo del envejecimiento, de la eterna juventud. Mis queridos hermanos, yo solamente le hablo de un Dios que está vivo y que le está llamando a su corazón, que está buscando de su corazón. El pasaje número 16, fíjese lo que dice en el 16, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas. Estas palabras se le habló al pueblo de Israel que tenían que llegar a tierra prometida. El siervo Moisés estaba siendo el instrumento que Dios estaba usando para hablar a aquel pueblo. Ahora en nuestros días el Señor Jesucristo usa a hombres y a mujeres para que compartan la santa palabra del Señor. Y Dios le voy a exponer algunos puntos que son de gran importancia y de gran relevancia para que nosotros los llevemos a la práctica, no solamente los escuchemos. Dice la palabra del Señor que el siervo de Dios, la mujer de Dios, tiene que escuchar y hacer. No solamente ser oidores, sino también hacedores. Y Dios de cierta forma nos está mandando a que nosotros prediquemos este evangelio que aún sigue vivo, porque la palabra de Dios es viva y es cortante. Dice que es una espada que penetra, dice, hasta para cortar las coyunturas del tuétano. Es una espada la cual usaron aquel siervo Moisés para hablar a aquel pueblo desobediente. Y de igual manera nos está hablando a nosotros día tras día para que también hablemos de esa santa palabra del Señor. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis. Oiga bien, aquí nos está hablando que no los inclinemos por la idolatría. Fíjese, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Déjeme decirle que la idolatría no solamente son adorar a los santos, a Baal, a la Santa Virgen, a la Santa ¿qué? No. Idolatría son muchas cosas las cuales nos están impidiendo tener gozo con Dios. Idolatría puede ser el deporte, la televisión, la radio,
sí, los paseos. Porque hay personas que tienen tiempo para divertirse en un paseo, pero nunca tienen tiempo para con Dios. Hay personas que tienen tiempo para estar en un estadio, pero nunca tienen tiempo para estar en una congregación. Dice la palabra que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Son puntos bien importantes que nosotros debemos de entender. Dios es ajeno, dice. El pueblo de Israel estaba enveredando por la idolatría. A Baal, a los idólatras de aquel entonces, a Moloc. Hacían sacrificio a esos dioses paganos. Cristo está diciendo que Él es Dios. Jehová Dios dice que es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie, mis queridos hermanos, queridos amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre. Si escucha este tema de cierta forma, de una o de otra razón, es porque Dios tiene un plan y quiere que usted venga al conocimiento de la palabra del Señor. Verso 18 dice, yo os he puesto, dice, hoy que de cierto pereceréis, dice, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Oiga bien, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Oiga bien, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Son palabras que el Señor Jesucristo, que Jehová Dios habló para que se le compartieran a aquel pueblo. Yo le voy a hablar ahora de este punto, vida o muerte, y tengo 3 puntos para compartirlos con cada uno de ustedes. Posiblemente no acabemos nuestro tema considerando que el tiempo, o para que no se me aburra donde quiera que usted se encuentre. Lo que sí, déjeme decirle que Dios sigue tan activo como hace 3.500, 4.000 años. Y el mismo Dios que tenían aquellas personas en aquel entonces es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy en día. Nuestro primer punto se llamará: la mente carnal es culpable del fracaso del hombre. La mente carnal es culpable del fracaso del hombre. El apóstol Pablo, hablando de la salvación, habló de lo que había dicho el siervo Moisés. Cuando nosotros leemos en el libro de los Romanos, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo citaba a Moisés porque él había leído lo que el siervo Moisés había explicado. Cuando nosotros vemos, hay una escritura bastante larga, por cierto, en Romanos 10, capítulo 1, en adelante. Fíjese lo que dice este siervo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Oiga bien, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Los jóvenes, las jóvenes no se están sujetando a la justicia de Dios. Los jóvenes, cuando van a la universidad, los maestros son maestros de los cuales no tienen temor de Dios, saben poco o nada de la santa palabra del Señor, y empiezan a calentarles la mente, a decirles a hablarles de la evolución de Charles Darwin, y ellos se empiezan a alejar de Cristo Jesús. Es menester que nosotros hablemos a nuestros hijos desde temprana edad. Esto no quiere decir que los hijos de los predicadores o de los grandes hermanos bíblicos, maestros bíblicos, van a ser 100% perfectos. De ninguna manera, nada más lejos de la verdad.
Lo que sí, déjeme decirle que cuando el joven ha tenido principios bíblicos desde temprana edad, es un joven que va a pensar 2 veces para cometer errores. Mis queridos hermanos, fíjese lo que dice este pasaje. Dice la justicia de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nosotros necesitamos creer en lo que dice la santa palabra del Señor, creer en lo que dice la Biblia. Mis queridos hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles en la Unión Americana. Se están aprobando leyes a favor del aborto. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, las leyes llaman a esto control. Ellos lo llaman de un control de la población. Ellos quieren un control de la población y nos vienen contando muchas mentiras. Control demográfico. Pero Cristo le habla a la iglesia y al hombre que hay que ser padres responsables. La responsabilidad del padre parental. Mis queridos hermanos, no caigamos en el fuego, en este juego que están jugando las leyes para con nosotros. Verso 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Fíjese, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y considerando este punto que es de gran importancia, vida o muerte. Y es una pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Quiere la vida o quiere la muerte? ¿Quiere buscar a Cristo o quiere desechar a Cristo? Ponga a su Cristo en su corazón, póngalo en su mente. Cargue su Biblia, lea su palabra para que no vengan hombres que supuestamente enseñan de la Biblia y empiezan a calentarle la mente, a cambiarle el chip. Lea su palabra, lea la Biblia, lea comentarios bíblicos, hombres que han escrito sobre la Biblia. Apóyese en la palabra del Señor, no se apoye en cualquier mequetrefe que viene a compartirle un evangelio completamente adulterado. E incluso en las redes sociales he visto a un hombre que como tuerce los pasajes de la Biblia, pero porque siempre se encuentra con aquellos hermanos que no están muy nutridos de la palabra del Señor. Entonces es necesario, Cristo lo dice, lea, el que lea entienda lo que la Escritura dice, mis queridos hermanos. Y no es que esté enojado con usted, yo estoy contento, lo único que quiero es que usted venga al conocimiento de Cristo. Y como un día, así como yo vine un día al conocimiento del Señor, yo le invito, porque lo que le estoy diciendo son unas grandes verdades de las cuales están escritas en la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que aquel hombre que conoce la palabra del Señor tiene temor y guarda su palabra. Esos hombres, dice el proverbio, son prosperados de muchas maneras. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, oiga bien, que predicamos. Es necesario que usted y yo prediquemos la palabra del Señor. Van a venir personas cuando usted esté predicando o hablando que le van a contar, a decir todo lo contrario. Lo que van a hacer, lo que quieren hacer es desanimarlo para que usted se meta más a escudriñar lo que dice la palabra del Señor. Fíjese, que prediquemos, que compartamos de la fe que nosotros tenemos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo nos ofrece de la salvación. Fíjese bien, los impíos le ofrecen la condenación. En cierta ocasión escribí en mis redes sociales una frase donde yo comentaba que si te juntas con 5 borrachos, si esos 5 borrachos son tus mejores amigos, serás el 6º borracho. Pero si te juntas con 5 sabios, tendrás la oportunidad de ser el próximo, el 6º sabio.
Y usted dirá, ¿por qué lo dice eso el hermano Willy Sánchez? Mis queridos hermanos, ya no me quemo en el primer hervor. Ya tengo unos cuantos años de edad. Siempre cuando aconsejaba a mis hijos y hablaba con mis hijos, siempre les motivaba a que en la escuela se reunieran y estuvieran con gente que tuviera temor, que fueran de los primeros en la clase. No con aquellos estudiantes mediocres, porque sí los hay. Porque hay padres todavía en las casas que no les enseñan a los hijos la palabra del Señor. Y les enseñan nomás a hacer lo malo, a divertirse en los bailes, en las borracheras, a salir, a ponerse la última tecnología. Van de acuerdo con lo que dice el mundo y no le comparten de la palabra del Señor. Siempre dije a mis hijos, júntate con los triunfadores, con aquellos que van bien en la escuela, no con los problemáticos. Júntate con los inteligentes, no con los mediocres, porque en esta vida hay de todo. Por eso es necesario que nosotros nos juntemos, nos apeguemos a lo que dice las Sagradas Escrituras, que no nos apartemos del amor del Señor y que sepamos que nosotros en Cristo Jesús tenemos aquí esa gran vida y esa gran esperanza de la cual nos ofrece el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros con el corazón hagamos una decisión por Cristo Jesús. El apóstol Pablo vino compartiendo estas palabras, así como Moisés se las compartió al pueblo de Israel, aquellos judíos. El apóstol Pablo vino a hablarle a un pueblo que no somos judíos, pero somos gentiles. Pero que Jesucristo no hace acepción de personas. Jesucristo tiene el control de todo y Él quiere que nosotros aprendamos más de su palabra del Señor, de la palabra del Señor, que nosotros nos metamos más a fondo y escudriñemos lo que dicen las Escrituras. Lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 13, lo que dice la palabra del Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, dice, por cuanto soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Mis queridos hermanos, nosotros no somos del pueblo escogido, no somos judíos. Pero así como el siervo Moisés les habló en el desierto a aquellas personas y les habló sobre la vida y sobre la muerte, el apóstol Pablo está corroborando, porque bien se dice que el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Es una base. Entonces nosotros tenemos que aprender y conocer lo que dice esa base, lo que está escrito en la santa palabra del Señor. Usted como lector tiene que meterse en la brecha. Y yo le dije que no vamos a compartir, no vamos a terminar nuestro punto el día de hoy. Pero sí le quiero dejar bien en claro que nosotros aprendamos más. Fíjese, el creer trae cambios verdaderos en el ser humano. Fíjese, el creer trae cambios verdaderos en el ser humano, en el corazón del hombre. Dice que empieza a tener esta vida que Cristo le ofrece al hombre. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, vamos a creer solamente en Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. En la Trinidad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros retengamos, que aprendamos y que a la vez compartamos de su santa palabra del Señor. Lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de San Juan, capítulo 3. Allí tenemos una historia donde Jesucristo habla con un hombre, Nicodemo, un hombre que era muy intelectual en su tiempo. Fíjese, pero se encontró con el Señor Jesucristo. Y yo siempre digo que Nicodemo siempre tuvo un antes y un después de que conoció al Señor Jesucristo. Cuando usted lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 18, lo que dice la palabra del Señor. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La maldad del hombre,
La maldad, dice el proverbio, la rebeldía está ligada al muchacho desde niño. Fíjese, ¿por qué cree usted que Caín le quitó la vida a su hermano? Porque la maldad del hombre, el hombre tiene que venir a Cristo para cambiar esa mentalidad. Sí, el hombre tiene que venir al Señor Jesucristo para cambiarle su mente, ponerle, dice la palabra, un corazón de carne, para que el hombre piense y sepa actuar bíblicamente, sabiamente. Mis queridos hermanos, son puntos de los cuales usted y yo necesitamos aprender y saber retener. Lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Romanos, Romanos capítulo 7, verso 14. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Romanos 7, 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Oiga bien, dice, vendido al pecado. De por sí el hombre por naturaleza es pecador. Ahora en los tiempos que estamos viviendo, en donde las personas piensan, dicen, no hombre, el aborto es normal, uno más, uno menos. Y ahora muchos quieren quitarle la vida. Es más, hermanos le han quitado la vida a sus propios hermanos. Y nuestro tema se llama vida o muerte. En cierta ocasión alguien me comentaba y me decía, ¿sabes qué, Willy Sánchez? Yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro muy viejo, muy anticuado, ya no tiene credibilidad. Y lo escribieron los hombres, y fueron hombres que no sabían. Mis queridos hermanos, déjeme decirte que la Biblia está tan actualizada como el día de mañana. Lo que yo le dije a este hombre, ¿sabes qué? Dios usó al hombre, sigue usando al hombre, usó al hombre para que escribiera la Biblia. Y que estos aproximadamente 40 hombres no eran cualquier persona, fueron hombres que fueron inspirados por Dios para que escribieran la palabra del Señor. Entonces, estas personas, la Biblia está bien actualizada. Imagínate si en nuestros tiempos hay hombres, hermanos carnales, que se han matado por una herencia. Y en cierta ocasión escuché el caso, no solamente en México, ni en El Salvador, ni en Brasil, de que cuando una persona murió, dos hermanos se mataron, el uno mató al otro por la herencia. Entonces, ¿no fue lo mismo que pasó cuando Caín mata a Abel? ¿Por qué lo hizo? Porque no conocía del Señor, por envidia, porque la maldad que él tenía. Aquí nos damos cuenta que Caín tipifica el pecado y Abel es tipo y figura a la salvación, a Cristo Jesús, a lo que Dios le ofrece al hombre. La ley es espiritual. Fíjese, la ley es espiritual, es decir, que refleja el carácter santo de Dios. Literalmente quiere decir carnal. Literalmente quiere decir carnal. Cuando nosotros leemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 23, lo que dice la palabra, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese, que está en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Entonces, el hombre por naturaleza, el hombre es pecador. Dice, otra ley, fíjese, otra ley es un principio espiritual de la ley de la mente, o sea, la nueva identidad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos nueva identidad en Cristo Jesús y sabemos que el Señor nos ofrece vida y nos ofrece la salvación. El reino de los cielos dice que está para nosotros. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 6, verso 6, a ver qué dice la palabra, dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros sabemos que en Dios nosotros tenemos la vida que Jesucristo nos da, nos quiere dar.
Mis queridos hermanos, es fundamental que nosotros leamos lo que dice la palabra del Señor. Y ya para ir cerrando nuestro punto, le voy a comentar en Santiago capítulo 1, verso 15, lo que dice la palabra del Señor. Santiago 1, verso 15. Si usted tiene su Biblia, lo invito a que la lea. Si la tiene en casa, dice: entonces la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, leamos la palabra del Señor. Lo que está diciendo aquí dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El hombre por naturaleza es pecador, pero Dios le habla al hombre porque ¿sabe qué? El hombre es la corona de la creación, dice la Biblia. Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y a la voluntad del Señor, cuando nosotros leemos en el Génesis. Mis queridos hermanos, es fundamental que usted y yo aprendamos y conozcamos y retengamos lo que está diciendo la palabra del Señor. Lo voy a llevar a un texto que está en la primera carta a los Corintios, ya para ir cerrando. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 30, lo que dice, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, fíjese lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese, aquí el dormir se está refiriendo a aquellas personas que se les habla de la palabra del Señor y ellos dicen: sí, un día yo voy a ir a la iglesia, un día me voy a entregar. O están en la iglesia por un tiempo y de repente vienen otros y los convencen y los desaniman. Fíjese, están dormidos espiritualmente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. No podemos estar debilitados. Usted y yo necesitamos aprender y conocer, fortalecernos más en la palabra del Señor. Y este es nuestro primer punto basado en este tema: vida o muerte. Yo estaré compartiendo algo otros devocionales porque mi intención es de que usted y yo aprendamos lo que dice la palabra del Señor, para que no venga Luis Toro y lo quiera convencer de lo que dice la palabra del Señor. Veo a ese hombre que llega allí, llega un hermano muy poco nutrido porque no lee la Biblia ni lee comentarios bíblicos, y él ya los termina convenciendo. Y lo peor del caso es de que no le da oportunidad de defenderse. Y allí hay otro ignorante que está hasta grabando. Todo porque quieren menospreciar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, queridos hermanos, lea su palabra y verá que en ella encontrará grandes verdades, y que no vengan estas personas a querer sacarlo de lo que usted ha aprendido, en lo que usted ha creído, que es en buscar a Jesucristo. Vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido en Cristo Jesús que tú nos sigas dando la fuerza, el ánimo para seguir hablando de tu santa palabra. Y así como hemos hablado, Señor, en este punto, vida o muerte, sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros. Te pido por las personas que estarán escuchando, que tú las pongas, Señor, las lleves, Señor, a un discernimiento espiritual, que ellos puedan tener su Biblia, leer y aprender lo que dice tu palabra. Bendito sea tu nombre, Padre. En Cristo Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que mirarán o los compartirán estos temas, que son de gran importancia, Señor, porque lo único que hacemos es leer lo que dice tu santa palabra. Gracias por todo en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, damas y caballeros, reciban un saludo de parte del hermano Willy Sánchez. No habíamos podido grabar por ciertos motivos nuestros devocionales. Y déjeme decirle que si usted tiene una pregunta o un comentario, hágamelo llegar a mis redes sociales.
o puede hablarme al 936-615-7199. Si algún día quiere que hablemos algo de la palabra del Señor, o hacer un en vivo, un programa, como quiera, puede mandarme esa información, alguna pregunta que usted tenga, y con gusto trataremos de dar la respuesta más adecuada. No a lo que yo digo, sino a lo que dice la palabra del Señor. Le quiero mandar un saludo a mi buen amigo Ulises y al Cayuco allá en la Florida. Gracias por escucharnos y por vernos. ¿Y sabe qué? Suscríbase al canal, agréguenos en su página y compártalo si gusta. Comparta estos temas, hágalo viral, para que de una o de otra forma alguien pueda llegar al conocimiento de Cristo. Ese es el único objetivo que tengo ahora como lector bíblico. No seré perfecto, pero quiero buscar más de lo que dice la palabra del Señor. Gracias por su atención. Que el Señor les siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones, mi gente.